Alleluia. Sanctus Dominus. Ave Maria. Lux aeterna. Hola hermanos y hermanas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Espero que Dios los esté bendiciendo y protegiendo. Y lo mismo a sus seres queridos. En este video queremos hablar sobre un avance de un video que vamos a entregar prontamente sobre las consagraciones episcopales de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que se realizará en el 1 de julio del año 2026. Video en el cual vamos a hablar sobre el catolicismo verdadero que se encuentra justamente en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, porque allí está el catolicismo que siempre hemos creído por 2000 años. Pero no solamente exclusivamente allí, sino que también están en otras partes de la iglesia como sacerdotes que sostienen también este catolicismo verdadero o tradicional, que es el verdadero. Y también seminarios, también distintos sacerdotes, monjas y laicos que sostienen este catolicismo de siempre, el que siempre hemos creído. Pero la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que va a realizar estas consagraciones el 1 de julio del año 2026, ha señalado que estas consagraciones son absolutamente necesarias porque hoy día el modernismo y la situación de la Iglesia es muchísimo peor que para el año 1988, cuando se realizaron las primeras consagraciones por Monseñor Marcel Lefebvre. En 1988, hermano, el modernismo avanzaba, pero todavía no había llegado a producir los frutos devastadores que hemos visto desde el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, al cual nosotros no reconocemos, ya lo hemos dicho en este canal, que otros sí reconocen. La fraternidad sí reconoció ese pontificado, nosotros no, por la cantidad de herejías que se dijeron en ese pontificado, que se realizaron. Y como San Roberto Belarmino dijo, doctor de la Iglesia Católica y uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos, cuando un papa es hereje, pierde el cargo. Y el caso de Jorge Mario Bergoglio fue un papa manifiestamente hereje. Por lo tanto, si alguna vez fue papa, pierde el cargo. Por otro lado, también nosotros hemos señalado que también adherimos a la posibilidad de que Jorge Mario Bergoglio nunca haya sido papa, puesto que esto lo señala, por ejemplo, en un estudio muy acucioso, el sacerdote católico Giorgio María Faré, un estudioso muy, dedicado a este tema, y que señala que Jorge Mario Bergoglio nunca fue papa porque Benedicto XVI renunció mal. ¿Ya? Y cuando se renuncia mal, como lo hizo Benedicto XVI, no se transmitió el papado. En este caso, Benedicto XVI retuvo el munus, que se llama, y solamente confirió el ministerium, lo que no es suficiente para otorgar el papado. Él retuvo el munus y siguió siendo papa. Eso es algo que no puede ser, porque un papa tiene que renunciar totalmente y terminar convertido nuevamente en un sacerdote
en un eclesiástico, pero despojarse por completo del papado, cosa que no hizo el Papa Benedicto XVI. Eso está en un estudio que hizo el padre Giorgio María Faré, que es extraordinario ese estudio, y que se llama No entregaré el león. Entonces, lo vamos a dejar acá abajo del video en un link para que lo puedan leer ustedes, ese estudio del padre Giorgio María Faré. Entonces, nosotros consideramos que Jorge Mario Bergoglio no fue papa. Sin embargo, nosotros sí consideramos que el Papa León XIV es papa, y lo consideramos porque hemos hecho una tesis, sostenemos una posición católica para considerar que el Papa León XIV sí es papa, porque es posible que el cielo pueda elegir un papa, como está profetizado que elegirá a Pedro Romano, ¿no es cierto? Que se dice que es un papa que va a ser elegido por el cielo. Y bueno, es posible también entonces que sea elegido un papa por el cielo porque porque Dios ha elegido desde el cielo a distintos líderes de su misión en el mundo, como eligió a Abraham, como eligió a Moisés, como eligió a Elías, como eligió a Jeremías, como eligió a Sansón, como eligió a distintos líderes, al rey David, a Salomón, como eligió Jesucristo también a los apóstoles. Jesucristo, Dios Hijo, también es Dios, porque Dios es tres personas, debemos saberlo: Padre, Hijo, Espíritu Santo, y un solo Dios, un misterio que hay de la Santísima Trinidad. Entonces Dios elige distintas personas, así como eligió a estos que he nombrado, como eligió a Juan Bautista también. Puede elegir un papa, por supuesto, porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Por lo tanto, Dios no se va a ver encasillado en procedimientos canónicos del derecho canónico para encerrarse y decir: yo no puedo seguir eligiendo, no puedo preservar mi iglesia si yo prometí que mi iglesia no iba a perecer. Evidentemente puede elegir al Papa León XIV, y así vamos a nosotros probar si el Papa León XIV, ver si el Papa León XIV es un elegido de Dios, porque nuestra tesis católica, fundado en principios católicos, es esa, y justamente nosotros lo decimos para estar en una comunión entre los católicos y buscar la unión, pero en la sana doctrina, no en la herejía, porque esa es la función de la Iglesia Católica, salvar almas, ¿no es cierto? La función de todo discípulo de Cristo es salvar las almas, no llevarlas al infierno. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros si el Papa León XIV es elegido de Dios? Lo hemos dicho en otros videos y lo vamos a seguir repitiendo siempre por nuestra tesis católica, es que realice lo que tiene que realizar un Papa, que es confirmar en la fe. Esa es la misión de un Papa, confirmar en la fe. Entonces tenemos que ver si el Papa León XIV confirma en la fe. Y eso es también un mandato de nuestro Señor Jesucristo para reconocer a sus discípulos, de los que no son discípulos de Él, en la fórmula que nos entregó, cuando dijo: a un árbol se lo reconoce por sus frutos. Y hay que ver los frutos del Papa León XIV, porque dice Jesucristo: un árbol malo no da frutos buenos, y un árbol bueno no da frutos malos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Y hasta el momento, lo que hemos visto del Papa León XIV, lamentablemente, no son buenos frutos. Es una ambigüedad, es permitir cuestiones que siguen en la misma línea de Jorge Mario Bergoglio, pero nosotros, como canal, seguimos dándole una oportunidad y teniendo una postura
como tiene la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, de seguir reconociendo al Papa León XIV como Papa, porque no ha sido a nivel de las herejías como Jorge Mario Bergoglio, no, en ningún caso. Son demasiados lo que Jorge Mario Bergoglio realizó como herejías y documentos totalmente herejes y apóstatas, que ya analizaremos en el video que se acerca prontamente. Entonces, por lo menos el Papa León XIV, aunque ha sido ambiguo hasta el momento, no ha planteado esa calidad y cantidad de herejías que planteó Jorge Mario Bergoglio, que son espantosas. Pero, en todo caso, nosotros por eso decimos que lo reconocemos y estamos viéndolo que confirme la fe, cuestión que hasta el momento lamentablemente no está haciendo, y está en una ambigüedad que es una continuación de lo que fue el pontificado falso de Jorge Mario Bergoglio, que nosotros vamos en el próximo video que vamos a lanzar prontamente, vamos a explicar de por qué creemos que el pontificado de Jorge Mario Bergoglio tiene que ser anatemizado, como fue el pontificado del Papa Honorio I, pero eso lo vamos a explicar después en el próximo video. Es simplemente una síntesis que estamos diciendo sobre este video que prontamente llegará, y sobre lo que va a pasar con la fraternidad. La fraternidad, como digo, sí reconoce que Jorge Mario Bergoglio fue Papa, ellos lo reconocen. Entre personas que tenemos catolicismo tradicional, tenemos distintas posturas, y algunas personas reconocen a ese Papa, otras personas no lo reconocen. Nosotros creemos que es más coherente decir lo que fue realmente Jorge Mario Bergoglio, porque Jorge Mario Bergoglio fue un hereje, un apóstata, y no se puede callar con eso. Y uno tiene derecho como católico a tener las discrepancias que quiera tener, porque lo más importante es la fe. Es lo más importante, y la papolatría es una herejía. Eso está totalmente estudiado. Y eso lo vamos también a presentar en otro video, que la papolatría es una herejía. Primero está la obediencia a la fe, al depósito de la fe, y después la obediencia al Papa, en lo que habla el Papa siempre que esté de acuerdo con el depósito de la fe. Por eso nosotros hicimos un video que se llama La primacía de la fe sobre la obediencia, que es una doctrina católica de siempre. Bueno, salvando estos temas, terminando estos temas, vamos a decir entonces que el problema de la gravedad en cómo se encuentra la Iglesia hoy día, la Iglesia Católica, y sobre todo el Vaticano, pero muchos sectores también de la Iglesia, es mucho más grave que lo que fue en 1988, con las consagraciones episcopales. En ese tiempo no existían documentos oficiales del Vaticano que dieran tribuna a parejas homosexuales, lo que es totalmente hereje, ¿ya? No existía eso, porque aquí lo que se está legitimando son parejas que están en pecado, que están llevando a cabo una vida de pecado con esos documentos. No existía Amoris Laetitia, el documento de Francisco, contradiciendo el dogma tridentino sobre el matrimonio. No existía Fiducia Supplicans, autorizando bendiciones de parejas del mismo sexo y parejas irregulares que están teniendo relaciones sexuales. Eso es lo grave. Una vida de pecado, y se les autoriza a bendecir lo que Dios repudia totalmente como pecado. No existía el documento de Abu Dhabi, afirmando que todas las religiones son igualmente queridas por Dios. Cuando Dios, Hijo, cuando vino al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, señaló un camino, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Y señaló que los que lo sigan se podrán salvar y los que no lo sigan se condenarán. No existía entonces todas estas cosas herejes y apóstatas que existen hoy día. No existía un proceso sinodal totalmente hereje, institucionalizado, más encima, ¿no es cierto?, por Jorge Mario Bergoglio y continuado por el Papa León XIV para transformar la iglesia desde dentro y convertirla en una iglesia hereje como estaba ocurriendo hoy día. No existían informes oficiales del sínodo atacando a apostolados canónicamente reconocidos como el apostolado Courage. No había un papa que públicamente sembrara dudas sobre la existencia del infierno, lo cual es totalmente hereje, como hizo Jorge Mario Bergoglio, que nosotros decimos que no es papa, y lo vamos a explicar en distintos videos y ya lo hemos explicado también antes, pero siempre lo seguiremos explicando para que la gente tome conciencia y abra los ojos en la situación actual que estamos, en una situación de apostasía, en el reinado del anticristo, en el reinado del mal, del diablo. Hoy día estamos en la tierra y ya lo vamos a entrar a especificar en otros videos. Entonces, la propia fraternidad sacerdotal, en sus comunicados sobre las consagraciones del año 2026, ahora en julio, 1 de julio, señala que la situación actual es muchísimo más grave que la de 1988, porque está caracterizada por una invasión generalizada y permanente del modernismo en la mentalidad de hombres y mujeres de la Iglesia, que en 1988 todavía era parcial y menos institucionalizada. Es por eso, hermanos y hermanas, que el estado de necesidad hoy día, en el año 2026, es objetivamente más grave y más urgente que en 1988. Y yo diría, nosotros como canal diríamos que es infinitamente más grave y más urgente que lo que ocurría en 1988. Entonces, por eso las consagraciones del 1 de julio del año 2026 no son solo legítimas, sino absolutamente necesarias para la supervivencia del sacerdote, del sacerdocio y del sacerdote, por lo tanto, verdaderamente católico, y para la salvación de las almas en el mundo. ¿Qué sería del mundo sin los sacerdotes tradicionalistas, sin los sacerdotes que sigan la verdadera doctrina católica? Todos sean el infierno, entonces, si no hay ese tipo de sacerdotes que estén corrigiendo dentro de la iglesia, que estén diciendo esto es herejía, que esto se está yendo a la apostasía, como hacen muchos sacerdotes hoy día. Muchos cardenales también, cardenales, lo hacen también, no muchos, lamentablemente no son muchos, son algunos, y son los de siempre. Entonces, el apostolado que debe realizar un sacerdote es de carácter tradicional. Ese es el verdadero catolicismo. Y ese es el apostolado que realiza la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y que realizan otros sacerdotes y monjas católicos en el mundo que son de doctrina tradicional, es decir, de la doctrina de siempre, lo que siempre ha creído la Iglesia Católica, y también muchos laicos tienen esta misma doctrina que es la verdadera. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que apoyar y ese es el catolicismo que tenemos que creer, y por eso son tan necesarias y absolutamente necesarias estas consagraciones del 1 de julio del año 2026. Ahora quiero tocar un tema
al respecto que nos muestra claramente cómo esta iglesia modernista, hoy día que tenemos en el Vaticano y en otras partes del mundo, en distintos lugares, hasta sacerdotes en distintas parroquias son modernistas y enseñan barbaridades. Uno va a la iglesia y escucha cada barbaridad, cada cosa más alejada de lo que siempre ha creído la iglesia, que es sorprendente. Por ejemplo, el caso que quiero mostrarles es el del apostolado Courage y el ataque que hizo el Vaticano recientemente, contra ese apostolado santo, contra ese apostolado católico que enseña la verdad sobre lo que es el catolicismo verdadero. Courage International es un apostolado católico fundado en Nueva York en el año 1980 a petición del cardenal Terence Koch e inicialmente dirigido por el padre John Harvey. Perdón si pronuncio mal, estoy tratando de pronunciar un poco en inglés, como lo que uno sabe de inglés. Yo no soy experto en inglés, pero trato de pronunciar. El cardenal Terence Koch, creo que se pronuncia, y el cardenal John Harvey. Entonces, son a los que me refiero. Su misión es acompañar espiritualmente a personas que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo. Eso es lo que hace este apostolado, el apostolado Courage. Ayudándolas a estas personas que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo a vivir en castidad y en plena fidelidad a la doctrina católica, tal como esta se expresa en el Catecismo de la Iglesia Católica en sus números 1357 a 1359. Courage no promueve ninguna ideología, no cuestiona la doctrina de la Iglesia Católica, no busca cambiar la orientación sexual de nadie mediante terapias coercitivas. A nadie le quiere cambiar sus gustos sexuales mediante terapias coercitivas. Simplemente lo que hace es ofrecer acompañamiento espiritual, vida sacramental, fraternidad y apoyo para vivir castamente, conforme a lo que Cristo y su Iglesia enseñan. Es un apostolado canónicamente reconocido, perfectamente ortodoxo, que ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a encontrar paz espiritual y santidad de vida dentro de la Iglesia Católica de siempre, lo que siempre hemos creído los católicos. Bueno, dicho esto, se ha producido recientemente un ataque contra Courage, que provino precisamente del informe del Grupo de Estudio 9 del Sínodo de la Sinodalidad, es decir, de una cuestión que se está llevando a cabo en el Vaticano, del propio algo que ha sido instituido, ese Sínodo de la Sinodalidad por el Vaticano. Y ese Grupo Estudio 9 del Sínodo de la Sinodalidad ha atacado recientemente a Courage, publicando el 5 de mayo del año 2026, bajo la coordinación del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, lo siguiente: un informe que incluyó en un anexo el testimonio de un católico estadounidense casado civilmente con otro hombre. Yo no sé qué tan católico puede ser alguien que está casado civilmente con otro hombre y obviamente ya tiene relaciones sexuales. O sea, ese no es un católico verdadero, porque está consumando permanentemente el pecado que es condenado en la Biblia, ese pecado de tener relaciones con personas del mismo sexo, que también sería un pecado tener relaciones con una persona de distinto sexo si no estás casado.
También es un pecado, para que no digan que este canal o cualquier católico que condena estos pecados lo hace por homofobia, porque eso también es un discurso de estos grupos arcoíris para que no les digan nada. No, aquí en cualquier canal católico lo que se hace es señalar lo que es pecado y llamar a la conversión, ¿ya? Así como se puede decir que una persona que no está casado y está teniendo relaciones sexuales es un pecado, lo mismo se dice aquí con respecto a una persona que tiene relaciones sexuales con una persona del mismo sexo y está casado, cosa que no está aceptado por la Iglesia. Entonces ese informe incluyó en un anexo ese testimonio de un católico estadounidense que se llama católico, casado civilmente con otro hombre, quien acusó implícitamente a Courage de promover terapias de conversión, calificando al propio apostolado de esta manera, y el propio apostolado Courage rechazó públicamente esta afirmación de este católico y de este informe del Sino de la Sinodalidad del grupo 9, del grupo Estudio 9, como una calumnia y una difamación. ¿Por qué lo rechazó? Porque el movimiento arcoíris ha instalado que cualquier terapia de conversión es coercitiva. Eso es lo que ellos han instalado en el discurso. ¿Conversión de qué? Conversión de gustos. Que una persona homosexual, por ejemplo, mediante esas terapias de conversión de gustos, se le cambia a un gusto heterosexual. Ese movimiento arcoíris lo que ha dicho es que toda terapia de conversión es coercitiva, es decir, que se ejerce fuerza sobre la persona y que no es voluntaria. Cuestión que es falsa, porque una persona que tiene gustos por personas del mismo sexo y quiere cambiar voluntariamente, puede buscar ayuda en algún tipo de psicólogo o algunas terapias para cambiar de gusto si es posible lograrlo. Tampoco es 100% seguro que lo logre, pero puede tratar de cambiar de gustos mediante terapias. Y resulta que el movimiento arcoíris ha instalado que cualquier terapia de conversión es coercitiva, es decir, es a la fuerza. Por eso, el apostolado Courage lo que ha dicho es que esta afirmación de que ellos realizan terapias y que ellos promueven terapias de conversión es una calumnia y una difamación, porque Courage no quiere meterse en problemas, para que no lo estén acusando de estar promoviendo terapias a la fuerza, cosa que es falsa, que esas terapias no son a la fuerza, pero tampoco quiere meterse en problemas. Entonces por eso Courage tampoco hace eso, tampoco hace esas terapias, y ha dicho que es una calumnia y una difamación de ese sínodo de la sinodalidad, de ese informe del grupo 9, del grupo Estudio 9, y así el padre Brian Gannon, director ejecutivo de Courage Internacional, respondió con una declaración formal calificando el informe del grupo 9 de incompleto, erróneo y perjudicial para los católicos que se esfuerzan por vivir castamente en fidelidad a la doctrina católica, porque lo único que hace el apostolado Courage es ayudar a que los católicos, independientes o el gusto sexual que tengan, vivan castamente y en fidelidad a la doctrina católica, nada más. Entonces la gravedad de este ataque no puede subestimarse, hermano, porque se trata de un documento oficial del Vaticano, producido en el marco del proceso sinodal, impulsado por Bergoglio y continuado por el Papa León XIV. Que Dios voz a un hombre que vive en unión homosexual con otro hombre y que tienen relaciones sexuales homosexuales, y es para atacar el apostolado de Courage, que es canónicamente reconocido y que ayuda
a las personas a vivir según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para vivir según el Evangelio. Entonces el Vaticano modernista lo que está haciendo, lo que ha hecho, es que usó instrumentos institucionales para atacar la ortodoxia, para atacar lo que siempre hemos creído los católicos, y defender la heterodoxia, es decir, defender lo hereje, defender lo apóstata, que se está impulsando desde el pontificado de Jorge Mario Bergoglio hasta los días de hoy, en forma desatada, porque esto es lo grave que estamos diciendo. Entonces, atacó a quienes viven en el Evangelio, para dar tribuna a quienes lo contradicen. Así el cardenal Wilhelm Eich, arzobispo de Utrecht, en los Países Bajos, calificó el informe de peligrosamente ambiguo y acusó a sus autores de transmitir implícitamente la idea de que las relaciones homosexuales pueden normalizarse dentro de la vida de la Iglesia Católica, algo que calificó de incompatible con la enseñanza católica constante en un análisis publicado en el National Catholic Herald en mayo del año 2026, es decir, ahora recién. El cardenal Gerhard Müller, por su parte, calificó las propuestas del mismo documento de una plataforma para ideologías contrarias a la fe católica en su escrito sobre la bendición de Dios y las falsas bendiciones de este mundo. Esto es muy loable porque el cardenal Gerhard Müller siempre alza su voz para defender el catolicismo verdadero. Por eso digo que hay distintos exponentes del catolicismo verdadero, no solo en la fraternidad. En este caso lo vemos con el cardenal Gerhard Müller. Otras veces lo hemos visto con el cardenal Robert Sara. Entonces, este episodio resume con perfecta claridad lo que está ocurriendo en el Vaticano modernista. Se ataca lo que es ortodoxo, es decir, el catolicismo verdadero, y se protege lo que es heterodoxo, es decir, la herejía, la apostasía. Se silencia a quienes defienden la doctrina verdadera católica y se le da tribuna a quienes la contradicen y promueven herejías y promueven la apostasía. Se persigue la santidad y se aplaude el pecado, se aplaude la vida de pecado. Y todo esto se hace con el lenguaje cínico, porque nos atrevemos a decir cínico, de acompañamiento, de misericordia y de la escucha, que son palabras hermosas, suenan muy bonitas, pero que están vaciadas de contenido verdadero, para convertir esas palabras en instrumentos de destrucción de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Courage merece no solo la defensa, sino la gratitud, porque en medio de esta tempestad sigue haciendo lo que la Iglesia Católica siempre hizo, que es decirle a cada alma con amor y sin condena, lo mismo que Cristo le dijo a la mujer adúltera: ve y no peques más. Que esto está en Juan capítulo 8, versículo 11. En cambio, esta iglesia sinodal, esta iglesia modernista, ¿qué es lo que le dice a la gente? Ve y sigue pecando. Ve y sigue teniendo esta vida de pecado que llevas. Esa es la diferencia. Este ha sido un avance, hermano, del video que se viene. Y para poder un poco mostrar en qué situación estamos como iglesia y por qué son absolutas y totalmente necesarias las consagraciones episcopales del 1 de julio del año 2026, que celebrará nuestra querida y muy apreciada siempre Fraternidad Sacerdotal San Pío X.
Apoyemos a la fraternidad, porque allí está el catolicismo verdadero. Y como he dicho también en otras partes, pero fundamentalmente ahí es un bastión, pero muy fuerte, del catolicismo verdadero que tenemos que querer y que tenemos que cuidar, hermano. Hasta un próximo video. Nos vemos, que estén muy bien y que Dios siempre los bendiga y los proteja, y lo mismo a sus seres queridos. Hasta un próximo video. Alleluia. Sanctus Dominus. Ave Maria. Lux et